Muy, pero muy buenas noches, Dios les bendiga. Estamos ya listos para comenzar un lunes más en esto que llamamos a Biblia Abierta. Buenas noches, Nelson. Hola, buenas noches. Un saludo a todos los que se empiezan a conectar de a poco en esta nueva emisión de A Biblia Abierta. Así es, estamos ya comenzando. Muy contentos de estar con ustedes en esta noche. Hay un grupo acá que nos estaba esperando. Recién me estaba comunicando con el grupo de alabanza del Ministerio SDC y los chicos ahí están, ¿cuándo empiezan? ¿Cuándo empiezan? Así que bueno, muchachos, ya comenzamos, ¿eh? Así que ahí está, ya se pueden conectar y pueden compartir el like para invitar a otros, invitar a sus amigos, invitar a otros hermanos que puedan reunirse para escuchar en este tiempo actualidad, temas fuertes, temas que por ahí no los quieren hablar en tu iglesia. Estamos dispuestos a charlar y a verlo a la luz de la palabra, ¿eh? Tuvimos una semana interesante, tuvimos la semana pasada dos grandes acá y una hermana compartiendo la palabra de Dios, ¿eh? Miren, el mundo quiere juntar a Messi y a Cristiano Ronaldo y difícil. Yo lo junté a Marcelo Lechave y a Nelson Galito. ¿Quién lo hace eso? ¿Eh? Qué bárbaro. La Nelson, verdad contame que la vía de comunicación. ¿Decías? no sé, que la verdad impensado y salió algo que fue de mucha bendición. Vamos a empezar a vender el streaming para que, que puedan disfrutar estas apariciones que van a ir creciendo en el transcurso de los programas que vayamos haciendo. 549 si estás en el exterior, 343 64 38 040. O si no, 549 allá en Santiago. 385-3003096, nuestra vía de comunicación. Así que estamos dispuestos a escucharte, dispuestos a inclusive a recibir tus preguntas. Ya temprano hubo preguntas, así que luego vamos a estar compartiendo con todos ustedes, ¿eh? Acá está justamente, bueno, Daniel, ¿cómo estás? Daniel Mamaní, desde Orán. Le mandamos un saludo muy grande. Y me pregunta Vanessa, empezando en el tema ya en calor, si Nelson sería el Messi. Ahora, yo no sé si lo dice por la edad. Tenés que zafar de alguna manera, ¿no? Querés zafar para no quedar mal, ¿no? No, Bien no, pero yo digo porque no opiné. porque vos si ponés, puede ser, por ejemplo, en la actualidad, Messi, Nelson Galito, Maradona, Marcelo Lallave. Por cuestión de edad, sí, puede ser. Ah, ve. Generacional. Viste que soy rápido de mente. Saludamos al querido Enrique Níguez ahí también conectado con nosotros, que no estaría mal que Enrique se sume, podremos charlar también con Enrique Níguez en esta noche, ¿eh? Así que no estaría mal que se sume. ¿Qué decir, Nelson? Sí, totalmente. Bueno, Si me pone, todo aporte sabio es bueno y suma. si me pone un ok, subo, le mando el link y nos conectamos con Enrique. Bien. Ahí está, ¿eh? Dale, te pone. Oh, bien. Dale, Listo. bien. Bueno, vamos a hacer el trabajo entonces de recopilación ahí, a ver. Para que vamos a agregar un invitado, copiar, a ver si lo puedo mandar por acá. Ya lo voy a mandar. No se asusten, vos seguís hablando, Nelson. Si yo salgo un segundito, vos seguís con la transmisión ahí. Dale. No hay problema. Hay varios temas o aspectos interesantes. Muchos de ellos son por preguntas de hermanos que han enviado. Los vamos a ir incorporando de a poquito para hacerlo ameno, sin olvidar el tema que ha sido el eje este mes y que lo será hasta el último lunes de septiembre, que como se celebra o se conmemora el mes de la Biblia,
vamos a seguir hablando sobre la importancia de la misma y que precisamente forma parte de nuestro credo, ¿no? Y quizás considero que es el primer punto a colocar en el credo. Algunos dicen, bueno, el primer punto es creo en Dios. Bien, pero ¿cómo llegamos a esa fe? ¿Cómo crece, cómo nace esa fe? Y bueno, a través de la palabra de Dios, no tan solamente la palabra escrita, sino también la palabra manifestada, que es el mayor testigo. Decía Pablo, escribiendo a los Romanos, que la creación misma habla del poder de Dios, de modo que ningún ser humano tiene excusa, ¿no? Esa es la palabra manifestada a través de los hechos maravillosos de la creación. Decía David, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia, palabra de Dios, ¿sí? Después tenemos, como decía el apóstol Pedro, que tenemos la palabra profética más segura, y podemos llevar este pensamiento a lo que es la escritura en su conjunto. Esta escritura que, como Pablo escribiera a Timoteo, es inspirada, y como dice precisamente en la carta a los Hebreos, es una escritura que es útil para instruir, para redarguir, y que tiene como propósito de que seamos preparados para toda buena obra, como le decía Pablo a Timoteo. Y tenemos la palabra encarnada, que es, como dice en Hebreos 1:1, ¿no? Dios nos ha hablado de muchas maneras, a través de la creación, a través de los profetas, pero ahora nos habla a través del Hijo, la palabra encarnada, ¿no? Como dice Juan, y aquel verbo, aquel logos, aquella palabra necesaria, indispensable, la que da vida, dice, se hizo hombre, ese verbo que era Dios. Vimos su gloria, su imagen manifestada a través de la encarnación del Señor Jesucristo, ¿no? Es por eso que es importante conocer y entender este concepto de la palabra de Dios, ¿no? Y el valor que tiene dentro de nuestro credo. Amén. Ahí ya le compartí el link por Messenger a Enrique, así que lo vamos a estar esperando para que pueda subir en esta noche, ¿eh? Así que vos también podés conectarte, vos también podés charlar, vos también podés opinar en esta noche. Saludamos ahí a Pedro, que nos está viendo y escuchando desde Neuquén, si mal no recuerdo, ¿eh? Y nos dejó una pregunta para contestar. Esa creo que no te la pude enviar porque esa surgió recién, pero está bueno porque creo que va a ser medianamente corto para comenzar. Nos dice, hablando de la Biblia justamente, nos dice Romanos 3:4, ¿qué pasa entonces? ¿Acaso Dios dejará de ser fiel por el hecho de que algunos de ellos hayan sido infieles? Claro que no. Al contrario, Dios actúa siempre conforme a la verdad, aunque todo hombre sea mentiroso, pues la Escritura dice, serás tenido por justo en lo que dices y saldrás vencedor cuando te juzguen. Dice, me surgió esto en mi devocional. ¿Quieres saber qué quiere decir con esto? Bien, hay una comparación mirándolo rápidamente, aunque debiéramos hacer una exégesis más profunda, ¿no? Precisamente cuando nosotros tomamos la carta a los Romanos, es un tratado no evangelístico, sino y explicativa de lo que es el Evangelio, ¿no? En el capítulo 1 citábamos, ¿no? Cuando no solamente presenta la culpabilidad del hombre, lo hace fundamentando la razón por la cual el hombre no puede negar la existencia de Dios, ¿no? Habla de las cosas creadas, que son la manifestación de la palabra visible de Dios, y el actuar del Dios soberano, permitiendo que precisamente el hombre
desarrolle su vida en base a sus pensamientos, ¿no? Eso hablando de la condición, ¿no? De esta condición natural del hombre de pecado. En el capítulo 2 nos encontramos precisamente con el juicio de Dios, un juicio justo, un juicio que no va a tener menor consideración con su pueblo que con los gentiles, sino que Dios es justo absolutamente para con todos, ¿no? Y en el capítulo 3 ya comienza a relacionar los dos capítulos anteriores y nos enfoca precisamente a una realidad de lo que nosotros somos, y que pese a lo que nosotros somos, Dios no cambia, Dios sigue siendo el mismo. Está relacionado con algunas de las otras preguntas que vamos a responder después, ¿no? Estas dudas que a veces se generan. Bueno, si Dios es bueno, ¿por qué razón permite la maldad en la tierra? ¿Por qué razón permite las enfermedades? ¿Por qué razón permite perversiones y demás? Claro, lo que pasa es que tenemos nosotros una tendencia natural de siempre tercerizar lo que en primera persona a nosotros nos atañe, porque estamos nosotros implicados en esto. Es decir, Dios no cambia. Por eso dice, aunque muchos, porque del pueblo de Israel hablando, ¿no? Muchos creyeron, pero muchos no. Ahora, eso hace que Dios cambie, que Dios no sea justo, que Dios no sea, tenga Pierda sus atributos. su fidelidad y su justicia. Es decir, el hecho de que todo el pueblo judío hasta ese punto había rechazado el Evangelio, no significaba que la fidelidad de Dios para con el pueblo de Israel fuera en vano, ni que la obra de Dios fuese inútil, ¿sí? Spurgeon, sobre esta porción, decía, perdón, ahí estoy buscando porque recién abrí un comentario de Spurgeon. Dice, yo tengo que decir con Pablo que si algunos no creyeron, no es algo nuevo, pues siempre ha habido algunos que han rechazado la revelación de Dios. Entonces, ¿qué? Es mejor que tú y yo sigamos creyendo, probándonos a nosotros mismos y probando la fidelidad de Dios y viviendo por Cristo nuestro Señor, aunque veamos a otro incrédulo y otro y aún a otro hasta el infinito. Solo demuestra que el Evangelio no es un fracaso, como aquello que hemos creído lo sabemos. Es decir, han habido y van a haber y siempre vamos a encontrar. De hecho, cuando nosotros hablamos sobre el Evangelio, siempre aparece un pero, una pregunta más, algo que quieren entender para poder llegar a comprender. Pero cada uno de esos peros aleja a la persona de la esencia de lo que tiene que reconocer, que es su condición personal. Y se coloca como juez inclusive de Dios mismo. Por eso dice que todo esto de ninguna manera puede suceder, porque Dios es veraz y todo hombre es mentiroso. De hecho, más adelante comienza a detallar, se resume en un versículo, ¿no? No hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno, ¿no? Si el hombre dijera, decía Clark, que la promesa de Dios fracasó hacia él, que examine su corazón y sus caminos y encontrará que el que se ha apartado de aquel camino en el que Dios, solo Dios podía encaminarnos de acuerdo con su santidad y verdad y cumplir la promesa de Dios, en realidad dice nunca ha creído, porque Dios es veraz, dice, y todo hombre mentiroso. Dice, Dios no es hombre, dice en su palabra, para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Bueno, y eso nos abre otra ventana u otra pregunta, ¿no?
Pero entonces cuando dice que Dios se arrepintió, bueno, nosotros debemos entender la figura de dicción que Dios ha utilizado en su palabra para que nosotros podamos entender o llegar a comprender un poco en base a nuestros pensamientos y nuestras limitaciones el obrar de Dios. Dios no actúa sobre la marcha. El Dios eterno tiene un plan eterno que se ha desarrollado ya en la eternidad, ¿sí? Pero para que nosotros entendamos los hechos que han ido sucediendo, bueno, en ese relato es, y bueno, Dios se arrepintió de haber creado al hombre. A ver, en ese arrepentimiento, lo primero que tengo que entender es que hay un reconocimiento de un error. Si hay un reconocimiento de un error, ¿qué tengo que entender? Que no hay santidad en Dios. No es santo. No es limpio, no es puro. De hecho, se equivoca como nos equivocamos nosotros. Y no es así. Pero en esa figura de dicción nosotros podemos entender de manera práctica, porque imagínate que dijera, bueno, y sucedió porque Dios así lo dispuso. El gran debate filosófico. Si Dios es bueno, ¿por qué permitió que pasara esto? Si Dios es amor, ¿por qué esto? Si Dios es justo, ¿por qué lo otro? Y es el relato de la historia con esas figuras de dicciones para que nosotros podamos entenderla, ¿sí? Por eso dice, para que seamos justificados en tus palabras y venzas cuando fueres juzgados, en función de esta comparación que no debemos hacer bajo ninguna circunstancia, porque cargamos sobre Dios la injusticia del castigo que nos es impuesta por nuestra propia condición. Por nuestra propia condición antes la condición de santidad absoluta de Dios. Y es un concepto interesante porque es un concepto del Dios eterno, del Dios soberano, del Dios santo. Es un concepto que no podemos entender. Quizás podemos explicar de Génesis a Apocalipsis sobre la santidad y la soberanía de Dios, pero no es algo que pueda entender. O sea, hay muchos que dicen, bueno, Dios, yo entiendo. No, yo no puedo entender el concepto de santidad. ¿Por qué? Porque no soy santo. ¿Cómo que no soy santo? Si dice que hemos sido santificados en Él. Sí, bueno, he sido santificado, puesto aparte, pero la santidad en esencia no está en ninguno de nosotros. El que es esencialmente santo es Él. Y nosotros estamos en un proceso de santificación continua mediante el cual Dios obra en nosotros, transformándonos según su propósito, y aquel, como dice Pablo a los Filipenses en el capítulo 1, que comenzó la buena obra, la va a completar. Estamos en un proceso, y estando en este proceso, no invalida la esencia divina, lo que Dios es, ¿sí? La inmanencia de Dios, esos atributos inmanentes que están en Él, que los puedo repetir, fundamental con la Biblia, pero no los puedo comprender. Es decir, Dios es amor. Genial. Dios es amor, pero puedo disfrutarlo, pero no puedo comprenderlo. Totalmente. Ahí en palabras criollas y bien argentino, por más que haya caprichosos, incrédulos, ideologistas, y ellos nieguen a Dios, Dios sigue siendo fiel, les guste o no. Bueno, fue un poco duro, ¿no? Está con nosotros acá Enrique Idíguez, ahí lo vamos a estar subiendo, presentando. Hola Enrique, ¿cómo estás? Qué gusto. Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo están ustedes? Nelson. Muy bien, un placer. Una alegría poder verlos. Me encanta su programa. Siempre lo sigo. Qué bueno. Mira que nos estamos poniendo nerviosos porque que nos digas vos, tremendo es, ¿no? Sí, es una bendición. Escucharlo, verlo, ver los temas que se tratan, la verdad que nos hacen reflexionar, pensar, mirar con optimismo muchas cosas y aquellas cosas que nos hacen mal, tratar de sortearla y ver que la mano poderosa del Señor es mucho
mejor que cualquier actividad que uno pueda llegar a realizar o ver dentro de esta sociedad que es tan difícil y tan complicada. Tremendo, ¿eh? Nelson, ¿empezás vos? ¿Le empezás a cortar el cuello vos con las preguntas o arranco yo? No, hacete cargo. Ah, yo me hago cargo. A ver. Voy a empezar suavecito, Enrique, mira. Vos sabés que mi mamá te manda saludos, fiel admiradora tuya. Bueno, muchas gracias. Así que ahí te manda muchos saludos ella, mira. Nosotros también, mira que yo cuando era niño te seguía, ¿no? Te seguía mucho, tenía un caso. Seguí la música, seguí todo. Claro. Como Qué yo soy el bueno. más chico de esta sala, soy el más chico, así que yo de niño te disfrutaba mucho. Qué bueno. ¿Es de grande vos? Bueno. La pregunta principal. ¿Estás en Argentina o ya estás en Estados Unidos con ese viaje importante que tenían ahora para hacer allá? No, todavía estoy acá, estoy en Argentina. Bien. Preparando todo. Tenemos una actividad en Gaiman y después ya nos vamos para allá. Sí. Qué lindo. Contanos un poquito porque es una actividad interesante la que realizan allá, ¿verdad? Sí, normalmente nosotros vamos junto con mi hermano Marcos. Marcos es un pastor que está en Aluminé, en Neuquén. Él está realizando varias tareas evangelísticas en distintos lugares, no tan solo en Aluminé, sino trabaja con comunidades mapuche, como en Ruca Choroy, trabaja en Ñorquinco, también está en Chile, y hace poquito estamos trabajando en una obra que es en Boca del Tigre, Santiago del Estero. Así que se están diseminando varias cosas ahí, junto con mi hermano, con Marcos. Mira qué lindo. Bueno, y aparte, esta es la parte de la tarea evangelística y de fundación de nuevas iglesias, pero también nosotros nos dedicamos especialmente a toda la parte musical. Así que claro. Hemos recorrido gran parte del mundo cantando para la gloria de Dios y expresando nuestro sentir a la gente y que la gente pueda, también como decía Nelson hace un momento, sentir que Dios los ama, que Dios es santo, que Dios tiene cosas muy, muy, muy especiales, muy grandes para cada uno de aquellos que quieren ser sus hijos. Así que eso tratamos de transmitir cada vez que vamos a hacer una gira, de cantar, de proyectar la obra acá en los lugares donde nosotros estamos trabajando. Qué bueno, la verdad que muy bueno. Y contanos un poquito sobre la música. Bueno, nosotros conocemos, pero bueno, quizá algún hermano que por ahí no creo, pero puede haber un hermano que no esté. Contanos un poquito qué repertorio estás haciendo. Bueno. Hay un tema que a mí me encantaba, hay un tema que se le va a gustar, Ángeles cuidan de mí. Ah, sí, una canción de Amy Graham. Amy Graham es una productora y una autora de Estados Unidos, muy amiga de Michael Smith. Los dos son cantantes, salmistas, como le quieran decir hoy día. Pero esa es una canción que me encanta también porque he visto su mano siempre cuando estoy en peligro, cuando las situaciones no dan para más. Siempre vienen los ángeles del Señor para rescatarte y para mostrarte un lugar seguro o un mejor camino. Así que me encanta esa canción, Ángeles cuidan de mí. Es muy, muy, muy bonito. Bueno, como me preguntaba, hay algo que no conocemos mucho, ¿eh? No le conocemos la voz a... ¿Así? Así que podría ser quizás un momento, y no conozco la canción, ¿eh? En lo personal, bueno. no sé Vamos a hacer una canción. Esta canción es así. Tengo ángeles cuidándome donde quiera estar. Ángeles cuidan de mí. La estrofa empieza así.
Eh, Agarren a este hombre, pónganle en prisión y atale en cadena fuerte a su... Ay, ¿verdad? En esa prisión. Pero vino luz del cielo a aquel ya lugar. Ay, se me lengua la traba y se me pongo nervioso. Pero Te pusiste nervioso. No importa. tengo ángeles cuidándome donde quiera esté. Ángeles cuidan de mí. Tengo ángeles cuidándome donde quiera esté. Ángeles cuidan de mí. Ángeles cuidándome. Ángeles cuidándome. Ángeles cuidándome. Ángeles cuidan de mí. Muy bien, vamos. Hacemos. Después vamos a organizar. Me agarró medio nervioso y medio que se me olvida la letra, pero así es la canción. ¿Te pones nervioso? Hay veces que sí, todavía, a pesar de que yo estudié en el Conservatorio de Canto, estuve 4 años en el conservatorio, he viajado por tantos lugares, he visto tanta gente, pero sí me sigo poniendo nervioso, eso es parte de uno. Es parte de uno. Sí. Pasa. Nelson, algo estabas por decir ahí. No, que en algún momento vamos a organizar un recital más organizado, bien preparado. Sería bueno salir a lo mejor por streaming directamente por YouTube o de otra manera para que muchos puedan conocer y disfrutar también la labor. Dale, sería genial. Hay un vivo. Estaría bueno, ¿eh? ¿Un vivo o por qué no una conferencia o algo que se pueda armar? Sí, también. Y hacer un mini recital de música cristiana. Seguro. Yo te escuchaba a vos cantar algunas canciones. Creo que estuviste cantando en este fin de semana o algo así, creo que te vi, o hace algún tiempo, y estaba viendo las canciones que estabas cantando, lindas también. Para las reuniones, de atrevido nomás. Está bien. De atrevido nomás. Por lo general, bueno. Una canción que ustedes lo saben y ahora que estoy más tranquilo lo puedo cantar. Escucha. A ver. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entonará canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entonará canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Tremendo. Es una canción de Carl Boger, algo así, de 1880 y monedas, del año 1800, casi 1900, esta canción. Tal cual. Fue escrita en Viena, la capital de la música del mundo, ¿no? Un joven que había ido a la historia, me encantó, me quedó grabada cuando la leí. Había ido con un grupo de jóvenes a colaborar en otro lugar y volviendo los agarró una tormenta eléctrica tremenda, no tenían dónde refugiarse y en un arbolito que no cubría nada, se tiraron ahí abajo y del miedo, de la angustia que pasaron ahí, veían caer rayos, piedras y demás. Nació en el corazón de Carl Boger esta canción, ¿no? Es hermosísima, la historia. hermosísima realmente.
Pero qué poeta, ¿no? Porque al ver semejante tormenta y pasarlo a una canción que te transmita serenidad, Sí, la tremendo, ¿no? verdad que tenía toda la tranquilidad. No estaba como yo, cara, estaba tranquilo, a pesar de los truenos, los relámpagos y las tormentas. Qué bárbaro. ¿Te imaginas si Pedro tenía que escribir en la barca? No, en medio de la oscuridad, Pedro creo que no haría nada. En esa Con- oscuridad y viendo al Señor caminar por las aguas, no creo que hubiera hecho mucho. Qué cosa. Qué gusto tenerte, Enrique. Contanos un poquito o dejarnos un mensaje. Hay muchos chicos y que están justamente ahora conectados y son la mayoría músicos, cantantes. Te cuento que encima el domingo estrenamos una corista. Ah, qué bien. Tremendo, ¿no? Como cantan los chicos, les gusta. Y justo están conectados acá. ¿Qué mensaje le darías a la juventud y a la iglesia? Porque viste que siempre hablar de la música en la iglesia o en las iglesias nuestras siempre fue un tema controversial. Por ahí te salen con que la batería es del diablo, que la guitarra es satánica o transmite mensajes sexuales. Bueno, en fin. ¿Qué Sí. mensaje le podemos dar a la juventud y a la iglesia con respecto a la música? Bueno, el rey David fue una persona importantísima dentro del pueblo de Dios, yo no creo que haya sido tan músico como un guerrero tremendo, ¿no? Pero él le encantaba la música, le encantaba alabar y adorar a Dios. Y lo hacía con todo tipo de instrumentos. Ese tiempo, como acá en la Argentina y como en Israel, se tocaba con todo tipo de instrumentos. Y en ningún momento David dijo que era del diablo esto, era del diablo aquello, la arpita o la cítara o lo que sea. Nunca dijo eso. Todo lo que alabe, todo lo que suene, todo lo que tenga sonido, que alabe el nombre del Señor. El secreto está en alabar el nombre del Señor. Dios nos dio talento, nos dio dones, nos dio la posibilidad de poder expresarnos y tenemos que hacerlo para la gloria de Dios, no para nuestra gloria. Nosotros somos limitados, somos finitos, somos terminal, pero Dios es eterno. Nosotros podemos dar y transmitir todo eso para nuestro Dios. Al transmitir esto para nuestro Dios, la gente mira como miraba a David, cómo vencía al gigante y alababa a Dios por esta proeza que había hecho. Lo mismo nos pasa a nosotros. Nosotros tenemos que cantar, expresar nuestro sentir al mundo que nos mira, porque somos cartas leídas para ellos, y realmente que suene una admiración en la gente por lo que uno realmente está haciendo. Eso tiene mucho más poder que estar en el púlpito, que estar en el escenario, tiene mucho más poder. Saber que uno está cantando y alabando al Dios de los dioses, al Señor de señores. Entonces, por más que la música en su expresión tenga sus motivadores, que como vos decías, el sexo, es la droga, son los juegos, las pasiones, o tal vez la naturaleza, como hace el folclore, eh, y la grandeza, como hace la música clásica. Entonces, tratar de orientar eso, pero para la gloria de Dios. La gente entiende muy bien y sabe con qué espíritu lo hacemos, o determina mejor las cosas cuando uno expresa y lo está haciendo para la gloria de nuestro Dios. Moisés era una persona que era realmente sabia, sabía de todo, se había criado en la universidad de las universidades en Egipto, y él nunca dijo, mira, esta agua se va a poner dulce, estas aguas que son saladas se van a poner dulce con este árbol. No, le dio la gloria a Dios. Dios me dijo que con esto
nunca dio una opinión personal sin antes darle todo el crédito a nuestro Dios. Lo mismo pasa en nosotros. Tenemos que darle todo nuestro crédito a nuestro Dios, todo lo que hacemos, lo que predicamos, lo que cantamos, lo que nos esforzamos, lo que trabajamos, lo que construimos, la gloria sea nuestro Dios. Y eso es evidente porque la gente cree. Hay mucha gente inútil en muchas cosas y cuando dice que es de hecho más inútiles son. Pero cuando uno ve que le da la gloria a Dios, la gente cree de una forma increíble. Así que es el consejo para los chicos, de saber que pueden expresarse con libertad, sabiendo con la condición esta, que lo hagan para la gloria de nuestro Dios, no para la gloria de cada uno. Tremendo. La verdad que es muy bueno poder tener este concepto que todo lo que hacemos, desde música, desde sentarnos inclusive a hablar con los hermanos, de compartir, ¿por qué no un café? Sea todo siempre pensando en darle la gloria a Dios, ¿no? Darle la gloria a Dios, es increíble eso. Uno pensamos que no tiene valor, que no tiene sentido, que lo estamos diciendo por un argot de lo que nos acostumbraron a decir, pero no, tiene muchísimo sentido, porque nuestra vida es para la gloria de Dios y todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. Y la gente recibe y lo ve, no le hace falta mentirle ni engañarlo. Cuando se da cuenta la gente se da cuenta con qué espíritu lo estás haciendo. Totalmente. ¿Mm? Así es. Nelson, ¿estabas por preguntar algo? No, estaba escuchando atentamente. En realidad, algo de lo que planteaba Enrique es que bíblicamente, ¿no? El propósito por el cual Dios separó a su pueblo, nos separó a nosotros, es para su gloria. Isaías 43 decía que a todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Es decir, el propósito es intrínseco de la creación del ser humano, es darle la gloria a Dios. Por eso cuando dice Pablo a los romanos, lo meditábamos un poquito recién respondiendo la pregunta, y de paso pregunto si que fue claro o quedó alguna duda, porque por ahí uno cree que explicó y confunde, ¿no? Así que con libertad, hermano, el que hizo la pregunta, que repregunte o que diga que fuimos complejos, no hay problema. Ahí mismo dice que dejaron la gloria de Dios. Cambiaron la gloria de Dios por darle gloria a cosas que podían ver y demás. Y Pablo escribe a los Efesios que nosotros hemos sido salvados para alabanza de su gloria. Es decir, es el propósito, no es algo raro y demás. El gran problema que nosotros tenemos con el concepto de alabanza es que creemos que alabar es yo canto y alguien oye. O el peor concepto, que no es bíblico, es yo canto, entonces yo alabo. Vamos al Salmo 40, ¿no? ¿Cuál es el concepto de alabanza de Dios? Es muy distinto al nuestro, porque si fuese solamente eso, muchos podrían decir hasta de mí, che, vos que no amás tanto a Dios porque mirá cómo desafinás. Y bueno, es que no es lo mío, no puedo afinar, pero quiero cantar, y de hecho nos pasa a muchas personas, ¿no? Ahora, ¿qué decía David, no? Pacientemente esperé a Jehová, se inclinó a mí, me sacó del pozo de desesperación, puso luego en mi boca un cántico nuevo, alabanzas a nuestro Dios. Amén. Y allí viene el concepto de alabanza bíblico, el concepto de alabanza de Dios. Dice, un cántico nuevo, alabanzas a nuestro Dios, interpretación lineal, cántico, ¿sí? Porque David ordenó las canciones, la alabanza en el templo, etcétera, etcétera. No, ese es un concepto netamente humano.
porque si seguís leyendo, porque el problema lo tenemos en cortar los textos y no leer los textos que siguen. Dice, luego en mi boca un cántico nuevo, alabanzas a nuestro Dios, verán esto mucho. No dice oirán, dice verán esto muchos. ¿Qué van a ver? Mi alabanza a Dios. Dice que lo van a ver y van a temer y van a confiar en Dios. Es decir, no hace falta que yo cante, hace falta que mi vida sea una vida que dé la gloria a Dios. ¿Sí? Es decir, la alabanza a Dios no está relacionada ni con la música, ni con las canciones, ni con la voz, está relacionada con la vida. Es decir, si el propósito de Dios es que yo alabe, y bueno, volvemos a lo que explicábamos de Romanos 3, entonces este Dios no es tan justo, no es tan sabio, porque si tiene como propósito que yo le alabe, ¿por qué no me dio buena voz? ¿Por qué no me permite afinar? No, es que el problema lo tengo yo de encasillar determinadas cosas en conceptos que nacen del pensamiento humano y que no tienen en cuenta los principios que están en la palabra de Dios, que son los que marcan la línea a seguir, ¿sí? Es decir, la alabanza es una vida que da gloria a Dios. No hace falta, y gracias a Dios, ¿no?, que todos levantemos la voz, en especial los que no afinamos bien, que levantemos la voz para que otros nos oigan, porque lo vamos a alejar del Evangelio. Es interesante. Es interesante esto porque fíjate que también, bueno, una vez creo que hablamos de lo que era alabanza y adoración, que en un principio, años 90, con el movimiento de la música, vamos a llamarle cristiana, porque la música es música, pero la música con contenido cristiano que se empieza a manifestar fuertemente en nuestro país desde los 90 en adelante, había los cassettes, decía alabanza, música rápida, adoración, música lenta. Venían divididos así. Entonces la gente en un momento empezó a pensar que la alabanza era ritmo y la adoración algo lento, descartando totalmente el concepto de lo que cada una tiene, y que justamente a mí me gusta una manera que describe la diferencia entre las dos, aunque yo comparto lo mismo que decía Nelson en el sentido, porque cuando vos vas al significado de la alabanza, dice que es exaltar, magnificar, ensalzar, amar, adorar. Y cuando vas a la adoración, dice lo mismo, y lo único que le agrega en la adoración es servir, ¿no es cierto? Entonces, hay una descripción que dice, por ejemplo, la alabanza es la demostración verbal y física de nuestra admiración, amor y afecto hacia Dios, y la adoración, por otro lado, es el acto de tributar reverencia y homenaje a Dios, respetando el honor y amor y obediencia. Es interesante la manera que se manifiesta. Por eso es que muchas veces, de lo que Nelson hace rato decía en un principio, yo pensaba, cuando hay legalismo en nuestro corazón, empezamos a desvirtuar las cosas y le empezamos a manejar los gustos a Dios. ¿Viste? Decimos nosotros, no, a ver, yo voy a hacer esto porque yo creo que esto es lo que a Dios le agrada. Y tenemos que entender que lo que Dios mira en primer lugar es el corazón. Porque si nosotros nos cerramos en que a Dios le gusta, un ejemplo, esto no quiero lastimar a nadie, ¿no? Pero si a Dios le gusta simplemente himnos y cánticos de gloria, o solamente le gusta Enrique Iníguez y no le gusta Nelson, entonces no tendría sentido la alabanza y la adoración. ¿Ah? Tal cual. Entonces es interesante saber de que en la forma de obrar de Dios, lo primero que mira es cómo estamos alabando a Dios. Y si nosotros nos sentimos reprimidos, cuidado las iglesias que reprimen, porque eso es un tema de actualidad. Y a veces en el púlpito los hermanos se sienten reprimidos. Yo fui muchas veces a algunas iglesias a visitar y como músico observo que los hermanos suben y están con miedo, y si tienen un instrumento, más allá de que por ahí, obvio, no hay un ejercicio auditivo, un ejercicio de ensayo, pero los hermanos cuando van a cantar tienen miedo, porque si hacen un movimiento de más, ya el hermano es juzgado. Acá hay un anciano que yo lo compartí, no voy a dar nombres porque yo creo que nos debe estar viendo, pero siempre se lo digo y Nelson lo conoce muy bien.
Este hermano le encantan los coros del año 60, 40, porque más o menos viene de esa época, ahora me mata. Bueno, pero este hermano le encanta a mí, yo no tengo problema con el tema de las canciones, los coros si son contemporáneos, más viejitos, más nuevos, no tengo problema. Pero este hermano tiene una forma particular a la hora de hacer una apertura en la iglesia, que un día nosotros estábamos tocando, haciéndole la música, y él se penetra tanto en el momento de compartir y expresar lo que él siente por Dios y quiere contagiar a la iglesia, que vos lo vas a ver y él te camina toda la plataforma y los estimula a los hermanos a cantar. Y en un momento sucedió algo raro, ¿no? Que esto no quiero ponerle misticismo, sino que voy al punto en el que muchas veces, a veces nosotros no vemos qué es lo que está ofreciendo él, sino que estamos pensando en qué está haciendo el hermano, ¿viste? Pero en un momento él, sin querer, en un piso que era bastante resbaloso, hizo como 4 pasos atrás al estilo Michael Jackson. Pero él no estaba bailando. Entonces yo lo miro a mi hijo, que ese tiempo el mayor tocaba la batería, yo estaba con el teclado, lo miro así, le digo si él vio, y después hablo con él. Y le digo, no voy a dar nombre, ¿vos te diste cuenta de lo que hiciste en el momento de la apertura? No, me dice, ¿qué pasó? Hiciste tal cosa. ¿Viste? Y después me dice, no, Matías, me dice, ¿sabes qué pasa? Que cuando me encanta tanto alabar a Dios, que no sé, yo en ese momento sé que me muevo, que voy, vengo, pero yo estoy con los ojos cerrados cantando al Señor, dice. Que se despierte el espíritu de Michael Jackson por ahí. Pero bueno, ¿qué pasa? A veces, fíjate que después otro extremo, este hermano, y después de otro extremo, yo era chico, y cuando yo me convierto a los 14 años, siempre me gustó, no hagas tanto así, si apenas tengo 20 recién. A los 14 años cuando me convierto, recuerdo que todos le tenían miedo a los ancianos. No sé por qué, pero mirar a un anciano era tenerle miedo. ¿Viste? Y si te decía no, ya te escondías. Y recuerdo que subo un hermano a hacer la apertura y subió así, mira. Subió y dijo, buenas noches. Me voy a acercar. En esta noche, con alegría y gozo, vamos a alabar a Dios. No, en serio. Yo creo que las expresiones son buenas y muchas veces nuestras expresiones van a marcar lo que realmente hay en nuestra vida. Ahora, si uno controla la expresión, va a controlar también la emoción, que ese tema un día lo podemos charlar también, porque tampoco vamos a saltar, no sé, hacer otras cosas, pero yo creo que cuando hacemos, por ejemplo, entramos en el área musical, tenemos que sentir y expresar, porque la música expresa, y transmitir la libertad, el amor, la alegría, el gozo, según la letra de las canciones que cantamos, debemos transmitirlo aún con nuestra voz. Y bueno, eso vos lo sabes mucho porque claro, todo lo que cantas lo transmites. Teoría de la expresión. Se llama Exacto. Teoría de la expresión, que uno pone dentro de la tesitura que está cantando, tiene que poner gozo, alegría, tristeza, llanto, en fin, entra mucha emoción dentro de una canción, pero vos, primero que conociéndolo lo podés hacer, y segundo que la letra o amerita que se haga eso porque estás cantando algo que a alguien le pasó, un suceso triste o alegre o lo que sea, pero lo tenés que expresar de tal modo que se parezca lo que pasó el autor en ese momento. Exacto. Entonces, fíjate que a veces se ve este punto. Yo tengo un problema, muchas veces es un problema para algunos hermanos, no para mí. Cuando yo canto, trato de expresarla la canción. Y en eso que expreso muchas veces me dicen, no, ya, yo no me muevo, porque si yo me llego a mover, la iglesia como es tan grande, los tiro a todos los hermanos, ¿ves? Encima yo que mido apenas 1,60 m de ancho y de largo. Bueno,
Pero imagínate que a mí siempre me gustó también cantar y darle expresión. Y yo le decía el otro día a un hermano, yo no puedo cantar como comúnmente se cantaba hace 20 años atrás, que no le ponían vida y que estaban serios, o cantar como otros hermanos que no puedo. Lamentablemente Dios ha puesto en mí una voz melódica y mi voz va a salir así. Claro. Entonces, a veces vemos eso, ¿no? Que no es parte de que uno rompió la doctrina, sino que al contrario, yo creo que la Claro, se música abrió debe... para ciertas situaciones, porque nosotros, especialmente en el canto, nosotros venimos de ver imitaciones de imitaciones de imitaciones. Sí, Y eso en el canto congregacional, en un canto, bueno, especialmente en el canto congregacional. Imitamos, vamos a imitar al inglés que cantaba así, saco y corbata, así, 2x6, 4x4, todos los ritmos que tenían en esa época. Y hoy día imitamos que se va Marcos Witt, imitamos a Marcos Brunetto, imitamos con un poco más rápido, pero estamos imitando. Pero cantar es otra cosa, expresar es otra cosa, sentir y poder hacer es otra cosa, no tiene nada que ver con lo que estamos viviendo dentro de una congregación. totalmente. Así El que qué gran dilema interesante, ¿no? es que el concepto de canto congregacional es un concepto derivado, no es un concepto bíblico. Tal cual. Es un Es derivado. concepto de derivación Derivado. cultural. De costumbres, de situaciones. Exacto. Y ahí es donde tenemos el gran dilema. Obviamente que hay que respetar este tema del canto congregacional, es decir, cantar en tonos afines a todos, no en Sí, tonos que permitan que aquellos que están guiando se puedan lucir, sino que todos puedan exactamente. cantar. Eso está perfecto. Claro, el Pero director musical de una congregación tiene que ir es casi como un coro, que tiene que cantar todos, si tiene un registro de grave o registro agudo, tiene que de tal modo hacer participar a todos porque cada uno tiene su registro, ¿no? Y es el modo que ellos se pueden expresar. Claro, manejar en este caso, imagínate tener una congregación de 100 y por ahí el director de alabanza no se va a tomar el trabajo de ver los 100, pero al menos manejar una tonalidad que todos la puedan Que todos puedan cantar, cantar, que todos puedan y ahí expresarse. es excelente. ¿Mm? Así Sí, que, ¿qué te iba a sí. decir? Y qué bueno esto, ¿no? Qué bueno porque también nos lleva a tomar estos temas que también poco se habla en las iglesias y que al mismo tiempo, en un tiempo se lo ha descartado, o mejor dicho, hay por ahí algunas personas que dicen, bueno, no, vamos a cantar como para ganar tiempo y darle lugar a la palabra de Dios. Tomamos 15 minutos de cántico, 15 minutos de oración y vamos a la prédica. 30 minutos, te corto ahí nomás. Sí. ¿Se limita? La pregunta sería, la pregunta va para los dos. ¿Se limita la alabanza o la expresión a Dios? ¿Cantamos bajo reloj y es bueno, es malo? ¿Qué opinan? bien, Qué bárbaro. hay dos aspectos a tener muy en cuenta, ¿sí? Analizando el contexto que es de vital importancia. Si esta pregunta se realiza en una ciudad capital como Buenos Aires, Rosario, Córdoba, te tengo que responder que es de vital importancia el respeto del horario, porque hay hermanos que viven lejos y en especial los días domingos los colectivos no tienen la fluidez de los días de semana, entonces desde el horario de la reunión, del comienzo y finalizado, tiene que estar relacionado no con las costumbres ni los viejos horarios, sino con la fluidez del transporte. Entonces, si yo soy ordenado entendiendo que
no es que yo tengo que ordenar lo que pasa dentro de 4 paredes. No, eso es ser negligente, porque todos los miembros que nos congregamos en 4 paredes provenimos de hogares cercanos, lejanos, con vehículos, sin vehículos, en colectivo, en remis, en taxi. Entonces, la sabiduría de aquel que está pastoreando la congregación tiene que enfocarse en eso. Entonces, decir, a ver, y si yo conozco a mis hermanos, hay iglesias que aman cantar. Les encanta cantar porque hay buenas voces y porque hay una buena dinámica en la preparación y demás. Perfecto. Entonces, ya parto de que un culto va a durar entre 90 y 120 minutos. ¿Sí? Entonces, si yo tengo en cuenta eso, debo coordinar junto con todo el sistema de transporte público para que tengan al menos 40 minutos en los cuales puedan compartir entre hermanos, porque es probable que se vean solamente ese momento, porque a veces por las distancias es imposible que todos acudan a las reuniones semanales. Entonces tienen que haber también una dinámica de comunión, de interacción, y darle al menos 15, 20 minutos para que vayan con tiempo a la parada de colectivo y puedan esperar el colectivo y no perderlo. Por lo tanto, tiempo de duración, y si hay sabiduría, se va a tener en cuenta eso. Y si me decís, bueno, la iglesia no le canta, con 1 hora estamos bien, genial, pero no le negues 1 horita más para que los hermanos que se quieran quedar conversando adentro del salón, compartiendo un mate, una tacita de té o lo que sea, lo puedan hacer y que tengan los últimos 15 minutos para retirarse. En otro tipo de contexto cambia totalmente, ¿sí? Por ejemplo, una iglesia en un barrio donde la gente del barrio va a la congregación. Entonces, vos tenés que la persona, inclusive a veces suele pasar en las iglesias de barrio, durante el transcurso de la reunión, si se olvidó algo, va y viene y no pierde muchos minutos. Entonces, bueno, 1 hora, y vos decís, bueno, a ver, el tema de la comunión, son todos del barrio, se conocen, pueden tenerlo, genial. Entonces, ¿qué puedo hacer? Y bueno, en vez de tomarme esos 120 minutos para repartirlos entre alabanza, la prédica y el esparcimiento, y tengo 120 minutos para disfrutar a pleno, a dividir entre alabanza, entre mensajes, y entender que no hay un orden bíblico de decir, primero hay que cantar y después hay que hablar. ¿Dónde dice eso? Es obvio, ¿por qué cantamos? Vamos a ser sinceros, porque los creyentes son irresponsables, porque llegan a la hora que se les da la gana. Eso no lo hacen en el trabajo, pero sí lo hacen en las reuniones. Entonces, cantar esperando que lleguen los hermanos es una irresponsabilidad del liderazgo. Es una irresponsabilidad del liderazgo. Si la reunión comienza a X hora, esa X horas comienza. Y si se ha determinado 15, 30, 1 hora de alabanza, el músico no llegó, la iglesia la alabanza tiene que arrancar. Y el músico que llegó tarde, que se quede abajo. No que pase, porque si le permito subir, le estoy diciendo, bueno, no hay problema, vamos a entender. Y capaz que sí es entendible la razón por la que llegó tarde. Pero también hay que dar a la iglesia ese aspecto de orden, de temor, de reverencia, que se cuida, que no estoy ajeno a eso, y mantenerlo. Entonces decirle, ¿viste que inclusive el que está al frente y que es el mejor guitarrista llegó tarde y no tocó? Bueno, si vos no sos responsable y llegás a tiempo, ¿cómo te puedo considerar para tener una apertura, para trabajar en tal área o la otra? Pues fíjate qué simple que se enseñan valores y principios, con cuestiones sanas y ordenadas, no con caprichos, con cuestiones sanas, ordenadas, bien habladas. Vas enseñando todo eso. Entonces, el tiempo del culto, a ver, yo he estado en lugares donde se cumple la hora y uno de los ancianos empieza
y parece que limpia el reloj, ¿viste? Y lo mira. Y me ha pasado en algún lugar que lo he hecho, que me he quedado callado y me he quedado mirándolo. O sea, ¿hay algo para decir? Si hay algo para decir, decilo abiertamente. Pero no hagamos el juego que realmente es lo más antirreverente y respetuoso hacia todos los hermanos y mucho más ante Dios, de empezar así como a hacer señas. No. Claro, el lenguaje corporal que uno se pone más. Ahora, si está bajo esas condiciones que hablábamos antes, estoy totalmente de acuerdo. Haceme seña. ¿Por qué? Porque hay que compartir, a muchos el baile colectivo, de 10. Pero lo que no dijiste antes, lo que no hablaste antes, no tenés derecho de reclamarlo al final. Claro. Es decir, y lo he hablado con varios ancianos que me ha pasado, he dicho, mira hermano, yo le pregunté cuánto tiempo tengo. Usted me dijo con libertad. O sea, la libertad es una cosa, el abuso es otra, pero también lo que usted no dice, yo no lo puedo tener en cuenta, claro, porque le di la oportunidad de decirlo. Entonces, eso es desorden. Eso de mirar el reloj cuando no hay algo bien armado y bien hablado, eso es desorden, eso es irreverencia. Y eso es algo que debemos de tener muy, muy en cuenta. Los tiempos, en lo personal, me da lo mismo. Si en algún lugar se quieren tener 3 mensajes de 15 minutos intercalados entre canciones, genial, fantástico. Si quiere tener un solo mensaje de 1 hora, fantástico, no hay problema. No hay problema. Mientras los hermanos tengan la capacidad de expresar la enseñanza o presentar el Evangelio, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Pero todo con orden, con orden. Y el orden no es algo que se impone, es algo a lo que nos vamos acostumbrando, consensuamos y respetamos. Pero por sobre todas las cosas, se puede tener orden cuando hay temor del Señor. Es decir, cuando llegamos a horario, cuando comenzamos a horario. Somos 1 o 2, no importa. Es que los hermanos van a llegar cuando empiece a hablar o esté terminando, y lo lamento. ¿Cómo van a aprender? ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué no hacen eso con el trabajo? ¿Por qué no hacen eso en el colegio o en la universidad? Tal cual. Entonces, eso es irreverencia, eso es desorden, eso es falta de amor. Y si el liderazgo lo permite, es irreverencia, es desorden y es falta de amor. Seguro. Yo pienso que a la gente sí le gusta cantar, le gusta alabar a Dios. Cuando llega a la reunión, al culto, al servicio. Pero también, como decís, Nelson, hay que tener un límite, un espacio que sí, que sea generoso para que uno pueda expresarse, pero también tiene el límite eso. Resulta que vos estabas dando varias situaciones que se dan en las iglesias, iglesia de barrio, iglesia de ciudades grandes, iglesias de las periferias, de los colectivos y un montón de cosas. Pero dentro de todo eso a la gente le gusta cantar, le gusta alabar, se expresa con la música. O sea, yo veo acá yo dirijo mucha gente, mucho personal dentro de mi trabajo, ¿no? Y ellos son creyentes y no son creyentes algunos. Pero los que no son creyentes les encanta la música, escuchan mientras están trabajando, están escuchando música y se expresan mejor con sus labores mientras escuchan música, ¿no? Que también es muy psicológico porque da sentido de placer, da sentido de tranquilidad, da sentido de seguridad. Pero dentro de la iglesia también pasa lo mismo, que la gente viene con ganas de expresarse, con ganas de cantar, con ganas de decir algo a Dios, pero como deciste, tiene que tener su límite, tiene que tener su empiezo y tiene que tener su terminación.
Y después viene lo otro de la comunión, de la oración y de la palabra. Nosotros tenemos en nuestra iglesia, tenemos así, tenemos la alabanza y la adoración, tenemos oración con los hermanos. Ese tiempo de oración es una comunión buena porque nos saludamos, vemos qué necesidad tiene el otro o qué alegría está teniendo, si ha tenido algo importante en su vida, y bueno, después viene la palabra de Dios. El consejo para cada uno. El formato está bien, o sea, está bien manejadito el formato. Y la verdad que nos hace bien. El culto nuestro son 2 horas. Y está de maravilla, por lo menos yo me siento de maravilla con esa situación. Pero como decía Nelson, sí, hay lugares donde no se puede, que te están marcando el tiempo, que no tenés libertad, que vos querías decir algo, no lo podés decir, querés opinar, querés dar una acotación, no lo podés hacer. Bueno, en fin, hay lugares y lugares, ¿no? Pero dentro de todo eso uno tiene que ir cambiando, mostrando ciertos cambios, hablar en esas reuniones de congregación de iglesia, de programación de las reuniones, hablar y tener un poco más, ser un poco más sensible a que por ahí una persona quiere decir algo que lo tiene y que quiere aportar y que es importante y bueno, que puede expresarse también, ¿no? Que hoy día muy poco lo hace. Qué bueno. Mira, tengo una pregunta más. Está relacionada a la música. Viste que hoy hay una tendencia, antes teníamos nosotros, decíamos, bueno, música cristiana, música secular. Hoy en medio de la música cristiana hay una división y veo que en redes sociales están peleando mucho sobre worship o coros tradicionales. Uh-huh. Sí. ¿Qué opinas? Yo creo que los dos son importantes. La música contemporánea es buena. Lo único malo de la música contemporánea es que no se hace un himnario como teníamos antes, ¿viste? Himnos y cánticos del Evangelio, no lo tienen. Y por ahí canciones hermosísimas que se pierden en el tiempo porque, bueno, no es contemporáneo, no se canta y eso. Y hoy día está muy dividida la situación porque hay cultos tradicionales con los himnos y todo, y después se lee la palabra, y después hay otro culto, o otra reunión, o otro servicio con las canciones contemporáneas. A mí me gustan los dos, o sea, a mí me da igual lo contemporáneo que lo tradicional. Me gustan muchísimo los himnos, uno se crió mucho con los himnos, pero también me fascina todo lo que es lo moderno, y eso también es importante en la vida, ¿no? Ser importante. Bien. Porque uno tiene un equilibrio dentro de todo esto, uno tiene que evolucionar también dentro de ciertas cosas, pero bueno, cada uno sabe si le gusta o no, pasa por los gustos. Bien. Hay un problema con algo, Nelson? Ahí está. Hay un problema con el uso de las palabras. A ver, hay palabras que de repente aparecen de moda porque están en otro idioma, ¿no? Worship. Worship significa adoración. No es nada nuevo, o sea, el problema es que cuando traen una palabra que etimológicamente en otro idioma hace siglos desde sus orígenes significa una cosa y de repente la traen para hacer referencia a algo que quieren mostrar como nuevo, como novedoso. Es decir, no tradicional o worship es lo más tradicional que hay porque la adoración es la impronta de Dios en nosotros. Si vamos a Génesis capítulo 1, sopló Dios en el hombre aliento de vida y fue un ser viviente. Los atributos comunicables de Dios son los que me dieron la capacidad a mí de adorar a Dios. Es decir, en el huerto del Edén, ¿qué tenían capacidad de alabar o adorar? Es un debate teológico interesante. Les dio la capacidad de adorar de manera natural a Dios porque no conocían otra manera, de hecho no conocían el mal.
Es decir, etimológicamente es un debate absurdo, con todo cariño lo digo, o sea, porque la palabra, estamos hablando de lo mismo con cosas distintas. Me ha tocado tristemente estar en iglesias donde están estos dos cultos que decía Enrique, y encima me han preguntado si quería estar con los viejos que cantan himnos y demás. Estoy acá, me invitaron acá, yo voy, si hay con ellos, yo voy con ellos. En un lugar me dio una gran pena porque las personas mayores me abrazaban y agradecían porque la mayoría de los predicadores que invitaban, nadie iba con ellos. Todos se quedaban, claro, porque lo otro era multitudes, tenía una iglesia de 300 miembros, entonces allá y ahí eran, ojo que eran 80 casi, los viejitos. Y vos decís, ¿cómo puede ser que la iglesia discrimine a los hermanos? ¿Cómo puede ser que no tengamos la capacidad de amarnos de tal manera en que podamos acordar, es fea la palabra, pero que podamos negociar? Es decir, a ver, Dios dice que los hermanos mayores como Matías tienen que juntarse con los hermanos mayores y los jóvenes como nosotros entre nosotros. La Biblia no dice eso. Ahora, cuando el liderazgo fomenta eso, hay un problema desde el liderazgo, porque no es un problema bíblico, ni siquiera es un problema de canciones, ni de palabras extranjeras o palabras tradicionales en vocabulario castellano. Es un problema de liderazgo que quiere mantener contento, como se dice en el mundo, a Dios y al diablo, ¿no? Y no quiere problemas con nadie. Bueno, la labor del pastor es no tener dos rebaños, sino que todo el rebaño aprenda a convivir. Y ese es un proceso, claro, es un trabajo, Claro, pero es una labor. Nelson, hoy hay, suponete, en un lugar 17 departamentos, matrimonios jóvenes, matrimonios de 35 a 45 años, matrimonios de 45 a 55 años, matrimonios de los seniors, que están tan de moda hace un tiempo atrás, los seniors que van desde los 65 hasta que van al Señor. Pero pasa así, se agregan mucho, están poniendo en nichos la congregación para que, bueno, para darle a cada etapa de la vida una mejor orientación, tal vez, digo yo, pero la palabra de Dios es igual para todo, para el chico, para el grande. Es que precisamente no se le da ninguna orientación, porque, a ver, vuelvo a lo mismo, o sea, quizás es muy duro el concepto como lo transmito, ¿no? Pero eso es querer tener contentos a todos y tener a muchos en un mismo lugar. Porque si yo enseño y enseño Biblia, yo tengo que enseñar de tal manera que esos matrimonios jóvenes, los que están en la primera etapa, vean que matrimonios mayores que ellos se están yendo de la congregación porque están fundando una iglesia en otro lugar. Entonces están aprendiendo el propósito por el cual Dios creó, nos ha llamado a formar parte de una iglesia. Pero ¿qué sucede? Queremos, a veces tristemente el liderazgo, que todos estén acá, porque la iglesia es floreciente si tiene muchos miembros. ¿Dónde dice la Biblia eso? La iglesia es floreciente, algo que florece, no da flor en un solo lugar. El fruto de un durazno, de un manzano, de cualquier, no es una sola flor que llena el árbol de duraznos, de manzanas, de naranjas. ¿Cuántas flores son? Son muchísimas flores que dan un fruto en cada lugar. ¿Por qué los quiero tener todos encerrados y no tengo la visión de cumplir el propósito por el cual Dios creó la iglesia? Pero nos juntamos 100 personas, 200, 500 y repetimos emocionados cada domingo, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Y es el engaño más grande que hay y se enseña en las congregaciones. Porque si realmente las congregaciones quieren que el Señor venga,
no se olvidarían de Mateo 24, de los distintos tiempos que debemos dividir Mateo 24, ¿y qué dice claramente? ¿Cuándo van a suceder todas estas cosas? Cuando este evangelio sea predicado en toda la tierra. Entonces, todo ese tipo de divisiones atiende a mostrarme como una iglesia grande, potente, madura. Si no estás floreciendo, no estás generando frutos en otros lugares, eso es maduro, eso es madurez, eso es buen pastorado. No, que me disculpen, pero la iglesia ha sido llamada para multiplicación, no para conglomeración. Por lo tanto, la iglesia que se enfoca solamente en conglomerar personas no tiene propósito, perdió de vista el propósito. Perdió de vista el propósito. ¿Cómo se hace? La pregunta sería, ¿cómo se hace para volver de nuevo a esos principios que está diciendo Nelson y transmitirlo del mejor modo, de un modo que el líder y la gente pueda entender que esto es un modelo que el Señor planificó desde su comienzo? ¿Cómo se hace? En primer lugar, recordando la historia, porque no hay obra que haya nacido con un número de 50 personas. Si nació así, de hecho, hubieron obras que nacieron así en las épocas de las inmigraciones y que generaron las iglesias eslavas, las iglesias alemanas, las iglesias italianas, españolas, las rusas, porque venían y como eran creyentes se juntaban entre ellos y generaron grupos cerrados que en algunos todavía siguen cerrados, ¿no? Otros se fueron mezclando y demás. Pero la gran mayoría de las iglesias nacieron con alguien que comenzó a predicar el evangelio, uno por uno. El edificio no surgió regando un terreno. El edificio surgió con un grupo de hermanos que tenían la visión de extensión y que generaron ese espacio y que permitió que creciera. ¿Cuál ha sido el problema tradicional, ¿no? de todas las culturas? No se transmitió la visión o no se entendió la importancia de transmitir la visión. ¿Por qué? Porque se transmitió la tradición, no la visión. Ahí está. Entonces, la transmisión de la tradición es cómo nosotros vamos a hacer las cosas acá, porque acá se deben hacer así, y como llegan algunos momentos en que se dicen porque siempre se hicieron así. Es transmisión de tradición. Ahora, la transmisión de la visión va a venir en alguien que empiece a contar, ¿saben cómo nació la obra acá? Alguien vino. Y cuando empezás a mirar, decís, a ver, allá no hay. ¿Por qué no hay? Porque nadie va. Pero alguien vino acá. Pero allá nadie va. ¿De quién es el deber de ir allá? Es mío. Es mío. Entonces empezar a transmitir y eso y llevarlo obviamente con la Biblia, pero la Biblia nos golpea totalmente con ese concepto de tener que ir. Es decir, son iglesias que han perdido la visión, que han perdido el propósito real. Entonces vos decís, por ejemplo, vamos a una iglesia y decís, che, ¿cómo creció la iglesia? Y yo siempre decía lo mismo, sí, mira cómo creció, cuando vine la última vez eran 60, ahora son 100, creció. Pero un día me di cuenta de algo, que en realidad me hizo dar cuenta a mi señora. ¿Sabés lo que pasa? Mira, el hijo de él se casó con la hija de ella y ahora tienen chicos. ¡Apa! No, claro. 4 más. ¿Creció la iglesia no creció. La iglesia convive en un contexto sano, porque los hijos de creyentes se casan con hijos de creyentes, los hermanos con hermanos. Pero eso no es crecimiento. ¿Verdad? Eso es una multiplicación natural. ¿Qué es crecimiento? Si queremos hablar la palabra crecimiento, más allá de el crecimiento espiritual, llevaría a que la iglesia se multiplique. Crecimiento es llegar y decir, che, no conozco a nadie. ¿Y estos chicos quiénes son? No, se convirtió hace una semana, hace 2 años, hace 10 años. Esto después que vos viniste, pasó esto, pasó lo otro. Eso es una iglesia que crece.
Y entonces, ¿qué tengo? ¿Qué pregunto yo? Che, ¿y los que estaban allá? ¿Y Enrique que estaba acá? No, Enrique se fue con un grupo y están trabajando en una obra allá. Eso es una iglesia que crece. Esa es una iglesia que crece. Una iglesia que crece no es una iglesia que agranda el salón. Una iglesia que agranda el salón es una iglesia que va encerrando la misión. ¿Verdad? Tremendo. Enrique, Sí. ¿estás con tiempo? ¿Nos querés acompañar hasta el final? Tiempo. Me dejaron solo acá. Mi señora se fue a dormir. Así que acá estoy. No tiene que cocinar, lavar ropa, nada, ¿no? Nada, absolutamente nada. Ahí tenemos unas 2 preguntas, podemos contestar, Nelson. Creo que era la número 2, no la puedo ver acá porque justo estoy usando el dispositivo. Pero teníamos la 2 y la 3, creo que teníamos para responder, ¿verdad? Si vos lo podés ver. Bien. Sí, lo tengo acá. Con ayuda de Enrique Iníguez de esta noche. Dice, yo últimamente pienso mucho en qué pasa cuando dejamos de creer en Dios y empezamos a hacernos cuestionamientos existenciales, ya sean filosofías, pérdida de fe en la humanidad, hasta llegar al suicidio. Bien. Interesante. Vamos por parte, ¿no? No, ¿qué pasa cuando dejo de creer en Dios? Vamos a partir de lo que dice la Biblia. ¿Crees en Dios? Fantástico. Yo te aplaudo, dice Dios. Y se lo dice a través de Santiago. Pero ¿sabes qué? Hasta los demonios creen y tiemblan. Obviamente, si crees en Dios de esa manera, va a ser natural que perdas tu fe porque de hecho no la tenés. Es un creer más tradicional o de costumbre que una fe que te llevó precisamente a la salvación. Si la fe, o mejor dicho, la fe que salva, que es la fe que me transforma, es la fe que Dios provee, como dice Pablo a los Efesios en el capítulo 2, ¿sí? Que somos salvos no por obras de justicia que hayamos hecho, sino por medio de la fe, y que dice, esta fe no proviene de mí, sino que es un don de Dios. Es decir, está dentro del paquete, yo le llamo la cajita feliz de Dios, ¿no? El McDonald's de Dios, en la cajita feliz el juguete es la fe. ¿Por qué? Porque el Evangelio apunta directamente a mi comprensión. Es decir, yo tengo que comprender mi condición ante la condición de Dios. Es decir, yo soy un pecador ante un Dios santo. Mi condición, como infractor a la ley, merece un castigo. Y ese castigo es el infierno. Desde el momento en que yo lo comprendo, se activa en mí la capacidad de arrepentirme o no. Cuidado que las lágrimas no son arrepentimiento. El dolor no es arrepentimiento. Son anexos que suelen acompañarlo, pero no es arrepentimiento, ¿sí? El arrepentimiento es el dolor que genera en mí el mirarme como Dios me ve y el mirar cómo Dios me ama. Y que murió en la cruz y está dispuesto a cambiar mi vida. Entonces ahí me arrepiento. ¿El arrepentimiento me salva? No, no me salva. Porque dice, claro, Pablo a los romanos, que si confesares con tu boca, es decir, hasta el arrepentimiento hay dolor y angustia genuina por mi condición y comprensión de la consecuencia que tiene. Entender la necesidad de la cruz de Cristo, pero me sigo yendo al infierno aunque entiendo todo. Y Dios pone ahí la cajita feliz, ¿sí? Entiendo todo lo que hay adentro y demás, y dice, bueno, pero para que disfrutes esto, el juguete es la fe. Es la fe. Con fe, tomándote de la fe salvífica que Dios provee, si estás arrepentido y confesás con tu boca y crees en tu corazón, que dice, serás salvo. Entonces, ahí comienza un concepto diferente del de creer. El creer de manera natural, que todos creemos y muchos creen en Dios, y hasta los demonios creen y tiemblan en Dios, y de creer no solamente habiéndome aferrado, sino habiendo dejado que Dios me aferre,
que Dios me tome. Que dijo Jesús, sí, mis ovejas están en mi mano, nadie las arrebatará de mi mano. No es que yo me tomo de Jesús, dejo que Él me tome a mí cuando me arrepiento de mis pecados y clamo a Él por perdón. ¿Sí? Entonces, desde ese momento cambia la perspectiva de la pregunta. Entonces, podés dejar de creer en Dios y bajo la dinámica de que dice Santiago, que aún los demonios creen y tiemblan, y sí, porque es una creencia superficial, es una creencia tradicional, es una creencia que surge de no sabemos dónde, aunque la sociología y la antropología han dado pruebas y muestras de la necesidad que hay interiormente del ser humano del reconocimiento de un ser superior que creó todo, ¿no? Y también el deseo profundo de negar esa existencia para llevarlo a otro ámbito, a otro eje, donde el eje no sea un Dios poderoso, sino que sea un hombre que con su capacidad cognitiva, con su entendimiento, puede descifrar los misterios de la naturaleza, de la vida y todo lo que trae con ella, ¿no? Entonces ahí sí, porque nunca hubo una fe que me transformó. Ahora, cuando la fe me transforma, ¿puedo perder la fe? A ver, lo que no puedo perder es la salvación. Lo que sí puedo decaer es en mi confianza. ¿Por qué? ¿Sí? En primer lugar, porque la fe es algo que se crece no por los años que tenga en el Señor, sino que se crece en cuanto conozco cada día más a Dios. Por eso dice, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Y eso no quiere decir que es ir a todas las reuniones, escuchar todos los mensajes y anotar, no. Hablábamos en otros momentos que y al principio también lo mencionamos rápidamente, la palabra de Dios está, la palabra expresada a través de la creación, la palabra profetizada, la palabra escrita, pero también la palabra hecha vida. Si Cristo vino a este mundo, entonces en ese conocimiento que yo tengo de la integralidad de la palabra de Dios y voy creciendo, mi fe también va a ir creciendo. No es simplemente por ir a las reuniones y escuchar a otros, es dedicarme a conocer un poquito más de Dios a través de las distintas manifestaciones de su palabra. Ahora, ¿puedo dudar? Es natural que dude. A ver, en la Biblia hay personas que dudaron. Quizás uno que resalta mucho es Juan el Bautista. Juan el Bautista vio a Jesús y ¿cuáles fueron las primeras palabras que dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, no dudó. Dice, este es de quien yo hablaba, del cual yo no soy digno de desatar las correas de su calzado. Es decir, creía en Dios, creía absolutamente en Dios, en la manifestación de Dios en un momento muy particular, porque no estaba toda la escritura como la tenemos nosotros, todo lo que ha sucedido hasta el día de hoy y nos permite afianzarnos en la fe. Y sin embargo, él creyó, lo manifestó públicamente y dice que estando a punto de morir, ¿qué hizo Juan el Bautista? Llamó a sus discípulos y le dijo, vayan y pregúntenle a Jesús si es él el que había de venir o esperaremos a otro. Fíjense lo interesante de eso, porque podemos hablar de la duda, lo más fácil es hablar de Tomás, ¿no? Pero a mí me interesa Juan el Bautista, ¿por qué? Porque Juan el Bautista dice, no hubo ni habrá otro profeta como él, lo dijo el mismo Jesús, ¿no? Y Juan el Bautista es la muestra clara, también lo fue Tomás, ¿no? De que en medio del dolor, en medio de la aflicción, uno se cuestiona muchas cosas. Es más, Juan el Bautista se estaba cuestionando si había cumplido el propósito de Dios para su vida. ¿Era este o esperaremos a otro? Juan el Bautista nunca dice las escrituras que se lo preguntó a Jesús. Pero en el momento de crisis más angustiante, donde él presentía su pronta muerte, manda. ¿Y Jesús qué le responde? Díganle que sí para animarlo. No. Cuéntenle lo que ustedes han visto. Los enfermos son sanados, los muertos resucitados, los endemoniados liberados. Cuéntenle esto.
Y cuando llegó esto a oídos de Juan el Bautista, su espíritu se afirmó, se reafirmó y dio su vida cumpliendo su propósito. Bueno, a ver, ¿puede decaer mi confianza? Totalmente. Siempre decaemos, siempre decaemos. Por eso hay una canción. Bajo circunstancias de presión, la confianza se decae, como lo estás diciendo. Él estaba en la cárcel, él no sabía si había hecho bien o mal denunciar a los tetrarcas, la situación que vivían y un montón de cosas más, y eso lo hizo dudar mucho. Bajo presión uno realmente pasa los peores momentos y crueldad de la vida. Hoy día, lo bajo presión de la vida social es cuando te dicen yo puedo hacer esto, yo puedo hacer aquello, y a Dios lo dejan de lado. Y vos ves que la publicidad te bombardea diciendo esto es lo mejor, haga esto es bueno, vienen todas las redes sociales y te dan un bombardeo que te dice, bueno, ¿y a dónde está Dios? ¿Cómo puedo llegar a creer en Dios? Y ahí se plantea la duda del ser humano, del común, del que comúnmente anda en la calle y quiere vivir una vida decente, o se perdió y quiere salir de esa vida, de ese medio ambiente, y quiere buscar a Dios, y ahí es donde nosotros tenemos que cumplir la misión que vos estás diciendo, Nelson, de poder predicar la promesa de Dios, porque eso es lo que le despierta fe. Dice que uno despierta fe de Dios en la promesa de Dios. O sea, el texto es que la fe viene por el oír y el oír por su palabra. Eso despierta muchas cosas. Si nosotros impartimos las promesas de Dios a la gente va a empezar a escucharnos, no va a escuchar a los medios, no va a escuchar a los nuevos predicadores humanistas, no va a escuchar muchas cosas, va a escuchar directamente la palabra de Dios, la promesa de Dios, y ahí va a despertar una fe que es una fe genuina, como la que vos decías hace un rato, es una fe que Dios te da como regalo en un combo, diciendo varias cosas interesantes para que la gente pueda entender y creer en Dios. Es la única forma que le podemos despertar fe a la gente ante tanta presión social, de comunicación económica, laboral, familiar y de todo lo que sufre el ser humano. Tal cual. Y bueno, dentro de la misma pregunta estaba estos cuestionamientos existenciales, filosóficos y demás. Cuando nosotros estamos afianzados en la palabra, obviamente que siempre va a haber algo que nos pueda hacer dudar. Entonces, debemos estar nosotros nutridos en la palabra que dice que debemos tener cuidado de quienes precisamente de los que vendrán con filosofías, y habla de huecas filosofías o filosofías vacías. Y precisamente la filosofía es el centrarnos en el hombre, en la razón del hombre, no en Dios. Es decir, a Dios puedo repetir y creer un montón de cosas de Él, pero no las entiendo. De hecho, no entiendo nada de Dios, pero sí lo disfruto, sí lo disfruto. Ahora, habla también de llevarnos a la pérdida de fe en la humanidad. A ver, yo no tengo fe en la humanidad. De hecho, Dios mismo dice que maldito el hombre que confía en el hombre. Es decir, ¿cómo puedo tener fe en la humanidad? ¿Para qué? Para que haga el bien, me va a decir, vamos a empezar con filosofía de cómo debiera el hombre de ser. Y vamos a contraponer filosóficamente con lo que el hombre ha sido. Y la razón de por qué el hombre ha sido y es esto siempre es la misma, es el pecado, ¿sí? Entonces, no podemos, es decir, la fe en el hombre es un fracaso. Y la fe no es puesta
por Dios en nosotros, ¿sí? Dios pone la fe ante nosotros para salvación, solo para salvación, ¿sí? Entonces, no es que Él la pone y dice, a ver, vos vas a tener fe. No, no, no. Él pone la fe a disposición del hombre. El hombre, tomándose de la fe, arrepentido de sus pecados, accede a la salvación, a la fe que transforma. La fe que transforma inicia una obra. Filipenses 1:6. El que comenzó, ¿cuándo la comienza? Desde el momento en que creí, en que me arrepentí y confesé mis pecados. El quien comienza la buena obra la va a completar cuando Cristo venga. Pero Él no me va a decir, bueno, a ver, vos que estás poquito en fe, acá tenés más fe. No, no. La fe es una construcción que depende de mí, no de Dios. Dios hizo todo. Dios no impone sus normas. Dios las expone. Y yo, teniéndolas delante mío, voy a crecer en fe si precisamente, como citábamos lo que Pablo escribía, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios, entendiendo que el oír, nuevamente, como hablamos también con el tema de la alabanza, no es otro habla y yo escucho. Es Dios habla y yo estoy dispuesto a oírle. Y Dios habla por medio de las cosas creadas, por medio de la palabra escrita, nos habla a través de otros hermanos, etcétera. Es decir, Él pone a disposición la fe para salvación y desde ese momento crecer en fe es una construcción que, que depende de mí en función de acercarme a Dios y dejarlo que Dios me transforme y de conocerle a Él, de oírle a Él. Pero ese oír no es simplemente de oír para acumular información, sino está hablando de un oír para activo, despertar. es decir, un oír exactamente, que me despierta a la acción. Si no hay acción, no hubo fe, hubo simplemente un crecimiento en el conocimiento, ¿sí? Y el conocimiento, lo dice claro la palabra, envanece. Pero la fe es la que nos transforma originalmente para salvación y en esa santidad cotidiana. Si Dios no la pone todos los días en mí, porque si no es muy fácil. Dios, dame fe. Y yo no hago nada. Dios, dame. No existe el Dios, dame. El Dios, dame es algo que nosotros hemos impuesto, creyéndonos que tenemos derecho de exigirle a Dios que nos dé, que nos oiga, que solucione mis cosas. No. Lo que yo debo aprender es a someterme a Él, a aprender la sumisión. Y en ese aprendizaje de sumisión que me va a llevar a crecer en fe, voy a llegar a entender, como dice en Romanos 12, por medio de la transformación de mi entendimiento, no de filosofías, ni de cuestionamientos, ni de cosas oídas por ahí, sino que por medio de la transformación de mi entendimiento voy a comprender que su voluntad, dice, cuál sea su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. ¿Sí? No revelaciones mágicas y experiencias. Dios no es un Dios que me transforma por experiencias. No. Que su transformación es una experiencia propia, personal. Cambió mi vida. Me cambia en la medida en que yo lo dejo que me cambie todos los días. O no. Es una experiencia de carácter personal. Pero mi experiencia con Dios no va a transformar a Enrique, ni la experiencia de Enrique me va a transformar a mí. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado cuando la experiencia está colocada por encima de la palabra de Dios y por encima de la obra del Espíritu Santo. ¿Sí? Es algo a tener mucho, mucho cuidado. Qué bueno. ¿Dónde anda el Matías? Se fue el Matías. Sí, se fue. Bueno. En realidad el versículo que está citando Adriana es en Santiago, dice, pero si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual dará abundantemente y sin reproche. ¿Puedo pedirle a Dios que me ayude a crecer en fe? Sí, puedo pedírselo, pero el crecer en fe no viene como una respuesta a una petición. Porque si no estoy anulando otro versículo y estoy diciendo que la Biblia contiene errores. Porque si Dios me dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios,
y por otro lado yo voy a tener fe porque se la pida a Él, precisamente estoy anulando el resto. Debemos tener mucho cuidado con eso, pero la porción que está citando, si no me equivoco, es la de Santiago. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, ¿no? La fe es una construcción que depende de nosotros en dejarle a Dios obrar, pero obviamente lo vamos a dejar obrar en la medida en que vaya entendiendo qué es lo que Dios tiene que cambiar en nosotros. Así que bueno, ahí me escribe Matías, ha tenido un pequeño inconveniente, así que bueno, ok, ahí me escribe en inglés. I understand you, Adriana. I'm right, ok, thank you. Ha sido un placer, un privilegio haber compartido este tiempo. Nuevamente los invitamos a que si te ha sido de bendición lo compartas con tus contactos. Si tenés alguna duda, alguna pregunta, hacelo con tiempo para poder buscar, porque no sabemos todo, de hecho no sabemos poco, pero cuando nos envían preguntas siempre dedicamos un tiempo a investigar, averiguar, y nos hace bien también a nosotros porque nos ayuda a crecer. Así que un cariño enorme y si Dios lo permite nos veremos el próximo lunes a la misma hora por este mismo medio y tendremos una visita especial. Un cariño enorme. Dios les bendiga.